Expansión y compresión adiabática. Anteriormente describimos cuál es el trabajo que desarrolla un proceso de expansión de este tipo. Además decíamos que cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica a un proceso adiabático, no hay entrada ni salida de calor. Los procesos adiabáticos, si los queremos reproducir, son aquellos que se producen de forma rápida, como por ejemplo, si estamos inflando una llanta con uno de esos infladores mecánicos, el movimiento de nuestras manos de arriba hacia abajo hace que se incremente la temperatura del gas sin permitir que entre o salga calor. Sin embargo, vamos a observar que al cabo de un tiempo, por el efecto de rozamiento y otras propiedades más que están incrementando la temperatura del gas, vamos a sentir un leve calentamiento del dispositivo. También cuando destapamos una bebida carbonatada, el gas que se encuentra encerrado se expande ligeramente y disminuye su temperatura en el proceso de expansión. En este apartado lo que queremos observar es de dónde proviene la relación que describe el proceso adiabático, que tenía esta forma: presión por volumen elevado a gamma. Gamma representaba un coeficiente adiabático. Decíamos que este producto de presión por volumen elevado a este exponente era siempre una constante, y no importa dónde nosotros lo apliquemos, debe de cumplirlo. La idea acá es entonces determinar de dónde proviene esta función para describir de forma completa lo que es el proceso adiabático, porque el coeficiente adiabático también involucra los calores específicos que ya hemos determinado. Iniciamos entonces con la ecuación de estado, PV igual a nRT. En el proceso adiabático, pues están cambiando todas estas magnitudes, está cambiando la presión, el volumen, la temperatura. El número de moles vamos a considerar que no está cambiando porque el gas siempre se encuentra encerrado en un depósito, entonces no hay ningún tipo de fuga y no vamos a agregar más sustancia gaseosa. Voy a aplicar entonces la derivada a la ecuación de estado para definir de que hay una variación de estas tres cantidades. Y esto nos queda de esta forma. A P por B le aplicamos la propiedad del producto para la derivada. Nos queda entonces este resultado: la derivada de la presión por el volumen más la presión por la derivada del volumen. Esto es igual a nr, que son constantes, por la derivada de la temperatura. Básicamente esto es como si fueran infinitesimales. Infinitesimal de la presión, infinitesimal del volumen, infinitesimal de la temperatura. Ahora voy a tomar la ecuación de la primera ley de la termodinámica y yo sé que en el proceso adiabático no entra ni sale calor, lo voy a eliminar, pero voy a escribir la forma diferencial también de la primera ley. La derivada de la energía interna igual a menos la presión por la derivada del volumen. Bien, ahora lo que voy a hacer es que de esta ecuación de acá voy a reemplazar la energía interna por la ecuación que hemos encontrado para el proceso a volumen constante. Dijimos que la variación de la energía interna era el producto de N por Cv por el delta T. Entonces aquí está expresado en su forma diferencial. De esto lo que voy a hacer es despejar el diferencial de temperatura. Y este diferencial de temperatura me lo voy a llevar a la ecuación que derivé de la ecuación de estado. Esto es para no tener tres diferenciales diferentes, porque si no, no podría separar los diferenciales y por lo tanto no podría encontrar la ecuación resultante. Tengo entonces acá la derivada de la ecuación de estado y acá tengo la diferencial de la temperatura, o el diferencial de temperatura. Lo reemplazamos en la ecuación de estado y lo primero que observamos es que el número de moles se puede eliminar con este número de moles. Luego lo que voy a hacer es ordenar. Aquí tenemos ordenado, R lo he dividido entre el calor específico volumen constante, y lo siguiente va a ser llevarme este diferencial para el lado derecho de la ecuación. Eso me permite entonces sacar un factor común de estos dos términos. Y acá lo que he dejado indicado es simplemente R sobre el calor específico a volumen constante más 1. Esta es la ecuación que hemos obtenido en este momento y lo que voy a hacer ahora va a ser representar R como la diferencia del calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante. Como este calor específico está de denominador, voy a separarlo para el calor específico a presión constante y este calor específico a volumen constante. Voy a separar el denominador, lo que nos da este resultado. Esto de acá, Cp sobre Cv,
y esto de acá CB sobre CB, que eso significaría la unidad. Eso me daría 1. Entonces, este 1 es de signo negativo, con este 1 de signo positivo se eliminan y lo que nos queda es entonces esta ecuación. Aquí tenemos el de P por B y la presión por el de B. Hay que separar estos términos para poder integrar. Precisamente esto que ustedes están observando acá, esto me representa el coeficiente adiabático gamma. El coeficiente adiabático resulta entonces de la división del calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Esta es la ecuación que hemos obtenido hasta el momento. Ahora voy a reemplazar esta división por el símbolo gamma. Gamma me representa el coeficiente adiabático. Y ahora voy a separar los términos de presión y volumen. Esta presión pasa para acá, este volumen pasa para acá. Y con esto ya voy a poder aplicar la integral. La primera integral va desde la presión inicial hasta el volumen final y la siguiente integral desde el volumen inicial hasta el volumen final, siendo la constante acá el coeficiente adiabático. Bien, esta integral para ambos casos es una integral directa, logaritmo natural, logaritmo natural. Evaluamos y ordenamos para la propiedad logaritmo y tenemos esto, el logaritmo de la presión final entre la presión inicial igual a menos coeficiente diabático por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Ahora, de este resultado, le voy a aplicar la exponencial, pero primero voy a elevar este exponente, lo voy a colocar acá por la propiedad de los logaritmos y ahora sí, le voy a poder aplicar la exponencial. Con la exponencial voy a eliminar los logaritmos y voy a poder escribir esta ecuación de acá. Ya se está apareciendo mucho la relación de presión contra volumen. Voy a escribir este exponente de forma positiva y para eso voy a escribir ahora este exponente de forma positiva y para eso lo que tengo que hacer es invertir el orden de estos divisores, de estas cantidades. Entonces le invierto el orden a estos valores, a los volúmenes y ahora ya le puedo cambiar el signo al exponente. Y simplemente ahora pues reparto de este volumen, lo paso para acá y esta presión la paso para acá. De tal forma que lo que me queda es presión por volumen a la gamma, presión por volumen a la gamma. Este producto es constante. Esta es la relación que obtenemos del proceso adiabático. Y con esta ecuación puedo encontrar cualquier magnitud de presión y volumen en toda la trayectoria que describa al proceso adiabático. En resumen, podemos tener tres relaciones para el proceso adiabático: la relación presión-volumen, la relación temperatura-volumen y la relación temperatura-presión. El primer caso nos dio esto, presión por volumen a la gamma. Les invito a ustedes a desarrollar a partir de esta ecuación la relación de temperatura-volumen y relación temperatura-presión, que debe de quedarnos de esta forma: temperatura por volumen a la gamma menos 1 y temperatura por presión a la 1 menos gamma sobre gamma para la relación de temperatura-presión. Estas dos las podemos encontrar a partir de esta de acá. Ustedes las podrían desarrollar para no estar escribiendo demasiadas ecuaciones y que de alguna forma ustedes puedan practicar a través de la deducción matemática o algebraica. Finalmente vamos a resumir acá los calores específicos y el coeficiente adiabático para los tres tipos de gases. Para el caso del monoatómico, diatómico, poliatómico, estos tienen sus calores específicos a volumen constante, tienen también sus calores específicos a presión constante y por último tienen su coeficiente adiabático para un proceso que es obviamente adiabático, donde nosotros lo calculamos dividiendo el calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante, dándonos entonces estos resultados. Con esto ya vamos a poder desarrollar ejercicios un poco más completos donde se nos diga o se nos indique cuál es el tipo de gas. Nosotros tenemos que identificar que ahora el calor se puede calcular a partir de estos calores específicos y si es un caso de un proceso adiabático, pues ya puedo calcular el coeficiente adiabático y ocuparlo en las relaciones de presión-volumen, etc. Con esto entonces cerramos este apartado de
teoría cinética de los gases ideales y parte de la primera ley de la termodinámica. Muchas gracias por su atención.